Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 7 de noviembre, bienvenidos a Primer Click. Es el día después de la elección, el mercado se mantiene optimista, hay problemas en Europa y llegan cifras muy importantes desde China. Todos se preguntan qué viene ahora. Ese es el espíritu que domina en el mercado. Analistas, inversionistas tratan de descifrar cómo va a cambiar un próximo gobierno de Donald Trump la economía global. ¿Quiénes van a ser los ganadores? ¿Quiénes van a ser los perdedores? Yo estoy más interesada en estos momentos en saber quién es el millonario francés que acertó claramente el resultado de la elección en Estados Unidos. Se trata de el que mantiene las 4 principales cuentas en las apuestas a un triunfo de Trump en este mercado de apuestas llamado Polymarket. Se le ha denominado la ballena francesa y es alguien que invirtió $28 millones en 4 diferentes cuentas en apostar no solo que Trump ganaba los votos del colegio electoral, sino también el voto popular. Una apuesta que, según cálculos de Bloomberg, le dejarían ganancias por 48 millones. Van a leer en los próximos días seguramente más sobre este personaje cuya identidad se mantiene en reserva. Se dice que es solamente alguien con amplia experiencia en finanzas, pero claramente él sabía algo que las encuestadoras no. El triunfo de Donald Trump fue con una amplia ventaja. Siguen los conteos en algunos estados, pero hasta ahora el republicano suma ya 295 votos electorales y todo apunta que está por ganar otros 17, llevando a una diferencia aún mayor con los 226 que logró Kamala Harris. No solo eso, los republicanos confirman su mayoría en el Senado, ya llevan 52 curules, quedan todavía 4 en juego, los demócratas tienen 48 y además están acercándose a controlar la Cámara de Representantes. Se necesitan 218 curules para tener mayoría, los republicanos ya llevan 206, los demócratas solo 191. Este escenario de un gobierno unido en el que los republicanos tengan el control tanto de la Casa Blanca con Donald Trump como del Senado y la Cámara de Representantes está creando conmoción en el mercado. Es la denominada barrida roja o marea roja que crea un escenario en el que Trump va a tener una carta más libre para sacar adelante su agenda, sobre todo de alzas de tarifas y aranceles, así como de reducción de impuestos. Hay algunos analistas advirtiendo que el tema de las tarifas va a ser algo que se negocie. Seguramente Estados Unidos va a entrar a ciertas negociaciones con los países europeos, quizás algo menos con China, aunque crece la duda respecto a cuán duro puede ser con ese país, considerando el rol bastante protagonista que parece tendrá Elon Musk en su administración. Recuerden que Tesla tiene en China uno de sus mercados más importantes, así que hay ciertos intereses que podrían hacer pensar que vamos a ver tarifas no tan elevadas como las que ha prometido Trump hasta ahora, que es 60% de aranceles para todos los productos chinos y entre 10 y 20% de tarifas para los productos de otros países. A pesar de que pueda haber una negociación, esto ha creado incertidumbre, nerviosismo en todos los mercados. Eso, sin embargo, no se refleja todavía en las acciones y otros activos. Tenemos al inicio de esta sesión una ampliación de las alzas que vimos ayer en Wall Street, que cerró con el mayor rally postelectoral de la historia. Esta mañana los índices de Wall Street suben ya en torno a un 0,28%. Siguen así la tónica optimista que marca la sesión europea, donde vemos el Stock 600 avanzar ya 0,53%. Hay cierta moderación de algunas apuestas de este denominado Trump Trade. Vemos, por ejemplo, que el dólar frena sus avances,
revierte la tendencia. A esta hora el índice global de la divisa cae 0,26%. Vemos también un freno en el alza del Bitcoin. A esta hora la criptomoneda cae en torno a un 1,6% y se frena en torno a los $75,000. Probable que veamos esta tendencia, una moderación en las apuestas tan agresivas que se hicieron en el mercado en los últimos días, sobre todo ayer tras conocer el resultado electoral, una vez que los inversionistas comiencen a analizar con más detenimiento las consecuencias de las medidas que ha anunciado o que ha prometido Donald Trump. Por ahora, la atención va a girar hacia la política monetaria. Tenemos eventos importantes en agenda hoy, decisión del Banco de Inglaterra dentro de unas horas y por la tarde la decisión de la Reserva Federal. En ambos casos, el mercado está esperando un recorte de tasas de 25 puntos base para llevar las tasas de referencias en ambos países en torno a 4,75%. La pregunta es qué vendrá después, porque hay un consenso entre los analistas de que el escenario que se plantea con un nuevo gobierno republicano de alguna forma mueve el tablero que tenían previsto los grandes bancos centrales. Para la Fed y otros, las medidas de Trump implicarían mayores presiones inflacionarias en un momento en que precisamente estaban haciendo esfuerzos por reducir las tasas de interés. Este va a ser uno de los temas que seguramente domine en las ruedas de prensa que darán el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y también Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Para este último, además, podemos esperar preguntas en torno a qué hará él personalmente, si continuará en el cargo. Powell ya ha sido blanco de las críticas de Donald Trump, el republicano, dejó entrever hacia el final de su campaña que considera que los presidentes deberían tener más injerencia en la política monetaria, una idea muy mala y que es muy común entre los políticos populistas. Y es un tema que ha pasado un poco desapercibido en los mercados o al que no se le ha dado mucha atención, el impacto que podría tener la pérdida de independencia de la Reserva Federal. Powell tiene su mandato hasta mayo de 2026. ¿Va a ceder a la presión de Donald Trump o va a continuar en el cargo para hacer frente a este cambio de escenario que se plantea para la Fed con el Senado a su favor? Trump además tendría menos dificultades para pasar al que nomine como reemplazo de Powell. De hecho, se espera que sea a través de los nombramientos que el republicano logre mayor control, mayor injerencia sobre la Reserva Federal. Dudo que Powell responda a las preguntas, pero vale la pena seguir con atención la rueda de prensa que se realizará más tarde. Otro punto de atención en el mercado está en China. El Comité Permanente del Congreso de ese país se reúne hasta mañana y han crecido las expectativas de que se realice un anuncio de un paquete de estímulo importante. Ya no solo para atender a la desaceleración de la economía china actual, sino a modo de blindaje, a modo de preparación a este escenario más adverso que podría enfrentar China con un alza de tarifas, de aranceles de parte de Estados Unidos. El mercado quiere saber cómo se posiciona China ante las políticas de Trump, cómo se va a preparar. Y algo muy importante es que este anuncio que se está esperando, no está confirmado, se da cuando la economía china está precisamente entregando ciertas señales de repunte. Ya tuvimos esa alza en el índice PMI del área de servicios y esta mañana se reportó un salto muy importante de las exportaciones chinas en octubre. Crecieron 12,7%, mucho más que lo que esperaba el mercado, que era en torno a 5%. Saltaron desde el 2% que habían crecido en septiembre y se lee esta alza como una reacción de las medidas que han tomado las empresas chinas acelerando sus ventas, preparándose antes de que se eleven las tarifas en Estados Unidos. La pregunta es qué tan sostenible es este crecimiento de las exportaciones y sobre eso también se va a esperar un pronunciamiento del Comité del Congreso.
También sobre China tuvimos datos de importaciones. Estas, por el contrario, cayeron 2,3% en octubre. Sin embargo, en el mercado la atención está en el consumo de materias primas, que se mantuvo en altos niveles. En el caso del cobre, Bloomberg reporta que las compras de China superaron por primera vez en 4 meses las 500.000 toneladas y que al mismo tiempo se registró un suministro restringido del concentrado del metal, es decir, de los envíos desde las mineras. Esto da un soporte al precio, es lo que explica el salto de 2% que vemos en el precio del cobre en la sesión de hoy. Salgamos de China, vayamos a Europa, donde también hay una reunión muy importante hoy. Los líderes europeos se juntan en la Comunidad Política Europea, una instancia que se da en Budapest, donde van a discutir temas políticos que son comunes al bloque, la guerra en Ucrania, cómo hacer frente a Rusia cuando en la Casa Blanca van a tener a un Donald Trump bastante cercano a Vladimir Putin. ¿Se va a quedar sola la Unión Europea en sus esfuerzos por contener el espíritu expansionista de Vladimir Putin? Donald Trump prometió que podía acabar con la guerra en Ucrania en un día. La pregunta es si su plan incluye entregar territorios de Ucrania a Rusia. Europa además enfrenta este escenario aún más débil con el gobierno de su principal economía, Alemania, en crisis. Ayer el gobierno de coalición se quebró, era una crisis que se veía venir. Alemania está en recesión, el gobierno ha perdido la confianza de los electores, se ha notado en las últimas elecciones regionales. Y ayer el canciller Olaf Scholz sacó al ministro de Finanzas, Christian Lindner, que es de los demócratas liberales, Scholz es de los socialdemócratas y se queda en coalición solo con los verdes. Los demócratas liberales eran los que entregaban el elemento de centro a esta coalición que ahora queda más de izquierda en un gobierno de minoría. Scholz anunció que pedirá un voto de confianza en enero. La oposición dice, no señor, queremos que este voto de confianza se realice como tarde la próxima semana. El pedido llega de parte de los demócratas cristianos, que por cierto están liderando en las encuestas. Sin embargo, la recesión, la crisis de las principales industrias alemanas, sumado al aumento de la inmigración en un escenario bastante similar a lo que pasa en Estados Unidos, ha llevado a un alza de las preferencias electorales de la derecha nacionalista, Alternativa por Alemania, y las encuestas lo muestran como el segundo partido en preferencia electoral. Esto podría cambiar la política alemana, también la postura de Alemania en ciertas discusiones a nivel de la Unión Europea, así que son momentos interesantes en este bloque. Revisemos rápidamente qué tenemos en la agenda para hoy. Además de las decisiones de los bancos centrales, tenemos datos como la encuesta de operadores financieros y el informe de percepción de negocios que publica el Banco Central de Chile. Lo hará por la mañana. Tenemos también decisión de política monetaria en el Banco Central de Perú. Se espera también una baja de 25 puntos base que lleve la tasa de referencia a 5%. Wall Street va a recibir el reporte semanal de solicitudes de subsidios por desempleo y Argentina publica su índice de producción industrial. Mucha atención porque los analistas creen que se va a frenar esa desaceleración en la caída de la industria que se estaba registrando en los últimos meses. A propósito de Argentina, DFSUD destaca en su portada el ultimátum que dio el presidente Javier Milei a los trabajadores de aerolíneas argentinas para presentar un plan hasta mañana y debe ser un plan que él considere viable a cambio de la amenaza de cerrar la empresa. En Diario Financiero se presenta una amplia cobertura también sobre el impacto que se puede esperar de una nueva administración de Donald Trump. Destaco las reflexiones que hacen los exportadores. Hay una positiva mirada de parte de los exportadores de frutas y salmones a Estados Unidos, pero mayor inquietud entre los mineros. También se analiza el impacto en el mercado cambiario y cómo se cambia el escenario para el Banco Central. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Déjennos sus comentarios, su calificación
Y síganos en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Suscríbanse, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.